Bien, bien, bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de los que están por conectarse, aquellos que se van añadiendo aquí a la transmisión. Estamos desde el canal del hermano Arnold Portillo vía Strong, saludándoles, les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús a todos y cada uno de los que se van a conectar. Por ahí el primero que se conecte deje un mensaje, cómo se escucha, cómo se mira, si estamos bien. Vamos a empezar con este debate que se va a tratar de la depravación total. Vamos a tener los dos exponentes, que es el hermano Ariel Cañete, nuestro hermano Dani de Tocayo, y vamos a darle la oportunidad de que se presenten. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los moderadores, de todos los que se van a conectar, y esperemos que este debate fluya de manera hermosa, que podamos disfrutarlo, y a todos, cada uno de los que están conectándose, que se vayan a conectar, tome lápiz, tome papel y apunte todos y cada uno de los argumentos, que va a estar muy, muy, muy interesante este debate. Amén. Le damos la bienvenida al hermano Ariel Cañete, si se gusta presentar, por favor. Sí, claro que sí. Bendiciones a todos. Soy Ariel Cañete de Asunción del Paraguay, miembro oficial del Peso de la Verdad y con doctrina reformada, por supuesto. Voy a estar defendiendo la parte de la depravación total que poseemos todos los hombres a la hora de hablar del pecado original, básicamente. Entonces, esa sería mi posición. Bendiciones a todos. Ok, muy bien. También tenemos en esta hermosa tarde al hermano Dani Tocayo. Si gusta presentarte, hermano, presente. Sí, mi nombre es Dani Tocayo, soy de Arequipa, Perú, y bueno, muy alegre de poder debatir con Ariel este tema de la depravación total. Y bueno, mi intención no es de demostrar si tenemos o no una naturaleza pecaminosa, sino si el ser humano, por causa del pecado de Adán, está depravado totalmente o extensivamente, como cree Ariel Blues. Entonces, bueno, eso es lo que voy a tratar de, esa doctrina, tratar de refutar en esta noche. Esperamos que sea de mucha bendición y bueno. Gracias, hermano. Antes no te he dado las gracias, pero hermano, que el Señor te bendiga mucho, Ariel, y también Montoya. Gracias por apoyarnos con la moderación. Y bueno, esperamos disfrutar de este debate. Bien, esperemos que este debate sea de altura, que sea lo más respetuoso que sea posible. Yo sé que los exponentes se puede poner esto caliente, ardiente, pero yo sé que primeramente Dios va a hacer todo con respeto, y si alguno por algún motivo llega a querer, tiene alguna objeción, puede levantar la mano, yo paro el tiempo y le podemos dar el punto de objeción. En dado caso de que interrumpa en repetidas veces, se le pondrá una amonestación, y déjeme decirle que tengo toda la autoridad para poder parar el debate si fuese necesario, si las cosas no fluyen como debe de ser, con respeto, y que todo se vaya sobre los argumentos y no sobre la persona. Eso es algo que les quiero decir. En ese sentido, sí, no les voy a permitir ningún ataques a abdomen. Es normal que de repente, ustedes saben, llévenlo como ustedes gusten, pero como vemos, vamos a ir llevando el debate. Yo sé que ustedes, con toda la confianza del mundo, están en su casa, mandamos saludos y bendiciones hasta el lugar de donde son cada uno de ustedes. Mi hermano es de Paraguay, Ariel es de Paraguay, y mi hermano Danito Tocayo es de el Perú. Entonces, bueno, vamos a ver, lo que va a ser el debate va a ser así, va a ser 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 6 minutos de contrarrefutación y 3 minutos de conclusión. Hasta ahorita no me indicaron si hay alguna pregunta al final. Si ustedes ya al final quieren, si se apegan nada más al formato, pero si quieren una pregunta, eso se lo dejamos a ustedes, hasta ahí. Entonces vamos a arrancar. El hermano que va a iniciar va a ser el hermano Ariel de Paraguay. Él va a iniciar con 15 minutos de exposición. Hermano Ariel, ¿está usted de acuerdo y está usted listo? Perfecto, listo. Bien, arranquemos pues. Inicio. Muy bien. Excelente. Vamos a empezar entonces con lo que es básicamente mi exposición. Primero que nada, el término de depravación total sale básicamente de lo que es la doctrina reformada. Tenemos que acordarnos que los verdaderos evangélicos y los protestantes son básicamente reformados. Se formó básicamente en el Sínodo de Dort. Para eso voy a mostrar lo que son las confesiones reformadas.
Y en el sínodo de Dort, esto ocurrió en Holanda, básicamente lo que ocurrió ahí, voy a hablar un poquito de historia como para dar las definiciones exactas del por qué la depravación total y por qué se llama así, doctrinalmente. Bueno, estamos esto sería lo que es el sínodo de Dort, básicamente, lo que es la confesión reformada. Los cánones de Dort, lo de Dort se lo dice, y habla lo que es una depravación, pero para no ser tan largo, voy a utilizar este libro que yo recomiendo muchísimo, que es de R.C. Sproul, a ver si se ve un poquitito. Y vamos a la parte de lo que es la depravación total, que da una definición del por qué. Y para resumir un poquitito, que ya lo tengo acá resumido, lo que quiere decir esta doctrina reformada de que el hombre está totalmente inhabilitado para buscarle a Dios, para buscarle a Cristo, porque nosotros ya nacemos con una corrupción, que esto viene de Eva y Adán. O sea, lo que se definiría en ese entonces, lo que es la corrupción en sí de Eva y Adán, que básicamente desobedecieron a Dios, de ahí surge lo que es el pecado original. Y bueno, nosotros heredamos la culpa, se definiría esto en teología como la culpa penal, no la culpa real es lo que yo cometo, si yo miento, si yo robo, bueno, eso sería mi culpa real, pero heredamos la culpa de Eva y Adán justamente con este pecado original. Por lo tanto, nosotros estamos ya corruptos sí o sí, en todos los sentidos. Lo voy a mostrar esto con la Biblia un poquito más adelante. Ahora, muy bien, entonces, hay un término bastante usado, más por reformados que otra cosa, pero bueno, tiene un poco de sentido, no lo voy a utilizar ahora, pero si nosotros nos vamos un poquito a la historia, si hablamos de Agustín de Hipona, por ejemplo, y hablamos de Pelagio, ellos tuvieron una discrepancia bastante famosa, por así decirlo, en la cuestión de lo que es el pecado y la corrupción del hombre. Agustín estaba de acuerdo, por supuesto, que nosotros ya nacemos corruptos, pero Pelagio decía que no. Y bueno, en la página 126, justamente, del libro que es la teología reformada de R.C. Sproul, todos le conocen a R.C. Sproul, dice de esta manera que Pelagio apuntó más sus armas a esta doctrina. Pelagio negó la noción del pecado original y planteó que la naturaleza humana no solo fue creada buena, sino inconstructiblemente buena. O sea que, según Pelagio, lo que está explicando acá R.C. Sproul, que Pelagio estaba de acuerdo de que el hombre nace sin culpa, nace como buena persona, o sea, no tenía ninguna corrupción, es lo que decía Pelagio. Al contrario, en la página 127 ya, Agustín estaba completamente en desacuerdo, que dice de esta manera: por su parte, Agustín planteaba que el pecado es universal y que la humanidad es una masa de pecado, decía Agustín. Acá está está entre paréntesis lo que sería massa peccati, estaría en latín. El hombre es incapaz de alcanzar el bien sin la obra de la gracia de Dios. Entonces, acá comienza esta doctrina básicamente de una discrepancia absoluta entre Agustín de Hipona y Pelagio. Recuerden, Pelagio estaba de acuerdo de que el hombre sí puede buscar a Dios, y el que el hombre nace ya siendo buena persona y que en el camino se corrompe. Pero Agustín decía que no, nosotros ya nacemos con una corrupción, con un estado pecaminoso básicamente, y en eso radica básicamente toda la teología, que esto lo puedo corroborar completamente con la Biblia, y ahora vamos a empezar a utilizar la Biblia. Para esto voy a utilizar Reina Valera, voy a mostrar. Reina Valera la voy a utilizar solamente para ser más dinámico. Ahora no me salgan que yo prefiero la Reina Valera. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces con unos versículos bíblicos que esto resalta de que nosotros sí estamos corruptos, y voy a utilizar Romanos capítulo 5, el verso 12 dice de esta manera: por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Claro, la paga de pecado es muerte. Y así la muerte puso a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que te dice Romanos entonces capítulo 5 verso 12, que el pecado entró por un hombre, en este caso todos sabemos que es Adán. Entonces nosotros, justamente lo que estaba explicando, nosotros heredamos la culpa de Adán, de Eva y Adán, y nosotros ya nacemos corruptos porque el pecado entró por un hombre, en este caso Adán. Lo que te dice Romanos 5 o 12. Está bastante taxativo esto no lo dijo Calvino, esto está en la Biblia. Entonces podemos corroborar con las escrituras y cerciorarnos básicamente de que si el pecado entró por el hombre, en este caso que sabemos que es Adán, entonces nosotros ya heredamos esa culpa. Siempre tenemos nosotros un estado de esclavitud, y esto lo voy a probar sucesivamente con la Biblia, por supuesto. Empecé nada más con la historia. Si nos vamos un poquitito a lo que es el Antiguo Testamento, también está bastante claro lo que es una corrupción absoluta del hombre. Acuérdense que ahora,
La definición de depravación total quiere decir que el hombre está incapacitado de buscarle a Dios y que ya nacemos pecadores. Esto no quiere decir que nosotros somos completamente depravados y que tenemos ciertas maldades ni nada por el estilo. También voy a corroborar de que los reprobos, las personas corruptas, pueden hacer buenas obras. Esto lo voy a probar también con las escrituras, por supuesto. Ahora, en el Antiguo Testamento, si nos vamos a Salmos, capítulo 51, el verso 5, dice de esta manera: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Creo que esto es bastante taxativo si nosotros nos ponemos a analizar un poquito de que nosotros, lo que te está diciendo Salmo 51 del el verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concebió en pecado, básicamente. Claro, nosotros ya nacemos pecados, justamente lo que estoy diciendo. Ahora, para resaltar un poquito, esto no lo dice no lo inventó, no lo creó la Reforma, no lo creó básicamente Calvino ni Agustín. Esto lo dice la Escritura, y bastante taxativa. Cualquiera lo puede cerciorarse y puede verificarlo. Salmo 51, el verso 5. También tenemos el Antiguo Testamento que dice exactamente lo mismo. Tenemos el Nuevo Testamento que va a acoplar esto y va a tener una singularidad bastante exacta en cuanto a la corrupción del hombre. Perfecto. Vemos entonces que el Salmo 51, el verso 5 dice que fuimos concebidos ya siendo pecadores y así sucesivamente. Por eso necesitamos nosotros ser rescatados. ¿Y quién no? Sino Jesucristo, por supuesto, que viene al rescate en ese sentido. Y si nos vamos un poquito a Juan capítulo 8, el verso 31 al 36, dice de esta manera que es excelente. Jesús respondiendo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo del pecado es. Reina Valera siempre. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es el Hijo quien queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero resaltar un poquitito la parte final que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto está en Juan capítulo 8, del verso 34 al 36, que dice claramente de que justamente el Hijo es el que viene a entregarse para que nosotros seamos libres, porque nosotros, si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. A mí me encantaría que mi oponente me dé un argumento de que nosotros, siendo esclavos, podemos dejar de serlo. Entonces, el sacrificio de Cristo no sería congruente, ¿no es así? Pero bueno, haciendo hincapié y dando un poquito de énfasis a esto, que es bastante importante, si nosotros somos esclavos del pecado, y no somos libres, porque para ser libres necesitamos de Cristo, es lo que te dice, para ser libres necesitamos del Hijo, es lo que te está diciendo Juan, capítulo 8. Es bastante claro entonces. Yo necesito de Cristo para ser libre porque yo estoy corrupto. Si sacamos al Hijo de la ecuación de este verso, entonces yo no puedo ser libre. Yo necesito justamente al Hijo para poder ser libre. Entonces voy a continuar siendo yo un esclavo del pecado, porque yo practico el pecado, todos practicamos el pecado, pero nuestro Salvador es Jesucristo, el que nos va a libertar. Y hay un toquecito ahí que bastante me gusta bastante. Si el Hijo os libertare, es una decisión del Hijo. En este caso Cristo, que Cristo es Dios. O sea que hay una soberanía plena en este verso que es bastante claro en ese sentido, de que el rescate y la renovación, digamos, del ser humano en ese sentido depende al 100% de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada sin Jesucristo en este caso. Y otra vez, si practicaste el pecado, sos esclavo del pecado. No hay nada que puedes hacer. El único que te puede salvar en este caso es Jesucristo. Ahora, si nos vamos también un poquitito a Romanos capítulo 6, verso 6 también dice básicamente la misma cosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hablando nuevamente del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, de que el cuerpo pecaminoso tiene que ser destruido, y claro, el que nos va a renovar en este caso es Jesucristo en la cruz. Es por eso que es importantísimo tener un conocimiento de lo que es la doble imputación de Jesucristo, de que Él toma nuestros pecados, Él hace suyo nuestros pecados y nos renueva básicamente. Entonces estamos viendo claramente lo que es un rescate absoluto por parte de Jesucristo, en este caso porque nosotros ya nacemos corruptos, ya estamos corruptos, pero no nos tenemos que preocupar, Jesucristo siempre va a estar ahí para su pueblo escogido, por supuesto, en este caso, que nos va a rescatar. Por eso el sacrificio de Jesucristo en la cruz es algo tan monumental, algo tan importante, una idea central que es preciso y efectivo a la hora de justificar en el tema de la imputación de los pecados y para
para que el hombre pueda nuevamente acercarse al Padre en este caso, que todo es gracias a Cristo, por supuesto, en este sentido. Ahora, ya que dejamos bien en claro lo que es Romanos 6:6, de que nosotros morimos con Cristo en la cruz y resucitamos con Él, para una renovación. Romanos 3, verso 11 dice también lo mismo, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, es bastante contundente este verso de Romanos que me llama bastante la atención. Entonces, si no hay nadie quien busca a Dios, no hay bueno ni uno solo, en este caso, nadie es absoluto, está dando una definición bastante exacta. Acá no creo que yo pueda considerar de que pueda tener una mala interpretación si estoy siendo bastante objetivo en el tema y estoy leyendo y estoy entendiendo de que no hay justo ni uno solo, o sea que da una aclaración relevante y bastante en énfasis, no hay bueno ni uno solo, nadie, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es imposible que nadie busque a Dios. Si no hay bueno ninguno solo, no hay nadie quien busque a Dios, es una afirmación bastante contundente y absoluta. No hay ni uno. Entonces, me hace acordar también a la expresión que dice Jesucristo con sus apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a ustedes. Palabras del propio Jesucristo. Ahora, esto es bastante contundente, bastante claro entonces, de que da un énfasis absoluto de que el hombre no tiene esa potencialidad de poder buscarle a Dios, porque nosotros somos corruptos. O sea que la propia carne, que nosotros tenemos carne, esta carne está corrupta y siempre nos vamos a deleitar en lo que es el pecado. Ahora, cuando nosotros practicamos eso, no podemos ser de Dios, pero sí somos del diablo. Y esto lo voy a corroborar también con las escrituras, que es bastante clara a la hora de lo que es cometer pecados y a la hora que es ser esclavo de ello, y necesitamos a Jesucristo al 100% en ese sentido. Romanos 3 7, minutos. 3 minutos, perfecto, gracias. Uy, madre mía. Bueno, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Te está diciendo Romanos 7:14, estoy diciendo vendido al pecado, algo de que estoy siendo empujado, estoy siendo entregado, vender es comprar prácticamente, estoy siendo vendido al pecado, en esta parte de lo que sería ser la parte carnal, como ya dije anteriormente, la carne es, estamos pecaminosos en ese sentido por parte de la carne siempre va a buscar el placer, que es el pecado justamente, no quiere saber nada de Dios. En este caso, el único que nos puede rescatar en ese sentido es Jesucristo, en todos esos casos. Cuando hablamos de un rescate o hablamos de una gracia, como lo dice Efesios 2, capítulo 8, capítulo 2, verso 8, verso 9, que es un don de Dios la gracia, básicamente. Tenemos que ser, básicamente, en ese sentido, que Dios intervenga en nuestra vida para que nosotros podamos volver a Él, porque nosotros estamos corruptos. No podemos salir del placer del pecado porque es nuestra naturalidad. Es natural para nosotros pecar. Entonces necesitamos de Cristo en absoluto. Efesios 2, 1, 2, el verso 1, el verso 2 dice también lo mismo básicamente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos desvividos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y otra vez, en todos estos versículos que yo estoy dando, siempre viene Jesucristo al rescate. Siempre. Gracias a Dios, por supuesto. Jesucristo viene al rescate porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que es una contundencia total absoluta, que te está dando una definición exacta, que es lo que es el hombre. En vidas anteriores, cuando no teníamos a Cristo, estábamos totalmente desvividos, pero con Jesucristo Él nos dio una nueva vida. Continúa también el verso, muertos pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Claro, este mundo no quiere saber nada de Cristo. Sabemos quién es el principado del mundo. No quiere saber nada, quiere seguir siempre lo que es el placer. Pero cuando viene Cristo al rescate, nos hace recordar de lo que éramos y de lo que ahora somos. Todo gracias al rescate de Jesucristo. Entonces, en ese sentido está bastante claro de que estábamos totalmente desvividos cuando estábamos en pecado, pero por su rescate ahora somos renovados y somos nueva criatura, por supuesto, con Él. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, una contundencia bastante fuerte, bastante clara también, que el que practica el pecado es del diablo, es una afirmación contundente. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, el diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, justamente. Entonces, siempre Jesucristo viene al rescate de nosotros,
en cuestiones, digamos, salvíficas también y de renovación. Por eso Cristo nos pone un corazón de carne, saca nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, básicamente. Entonces, en ese sentido, siempre aparece el Señor Jesucristo. Bien, tiempo. Tiempo, perfecto. Ok, paramos el tiempo. Ok, le damos gracias a todos los que se están conectando. Por favor, comparta, deje su like. Gracias por respetar el tiempo. Vamos a detener el tiempo y lo reiniciamos cuando el hermano Dani Tocayo esté listo. Dígame, hermano. Sí, solamente le pido que antes de que termine, me avisa, por favor, 3 minutos. 3 3 minutos minutos antes. antes. Ok, perfecto. Muy bien. Su tiempo cuando inicie, se lo pongo. Adelante. Ok, ¿por qué no creo en la depravación total? Por muchas razones, 20 razones en total. Espero tener el tiempo para poder terminar de exponer todo eso. Bien, porque la Biblia nos enseña claramente que nuestro Señor Jesús fue semejante en todo a los seres humanos. Hebreos 2, 14 al 17. Dice así, verso 17, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo podría nuestro Señor Jesús ser misericordioso y entendernos si no era igual a nosotros en su naturaleza física cuando somos tentados? Vamos a ver si puede responder ese punto. Segunda razón, ¿por qué Dios esperaba ver un entendido que lo buscara entre los inconversos? Y Salmos capítulo 53, versos 1 al 3 dice así: se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Tienes razón, Ariel, cuando cita el texto de Romanos 3. Pero este es el texto que le da contexto. Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Por qué Dios tuvo que ver si había un entendido si se supone que el hombre, por causa del pecado de Adán, no puede tener entendimiento para buscarlo? En Amos 5:4 leemos que Israel era capaz de buscarle. Leamos lo que se dice aquí. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Amos 5:4. Tercera razón, porque en Génesis 6, en donde se dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, Génesis 6:12, se deja claro que los hombres se habían corrompido porque no nacieron corrompidos. Si digo toda mi familia se ha mojado, quiere decir que en un momento no estaban mojados. Si digo, oh, después continúo con otras comparaciones. Y si la Biblia nos dice que los hombres se habían corrompido en Génesis 6, es porque antes de esto no estaban corrompidos. De esto se sigue que no nacieron corrompidos, ¿no? Cuarta razón, porque aunque el hombre hace lo malo, también hace por naturaleza lo que es de la ley, la cual es buena. Pablo nos dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos 2, 14 al 15. Quinta razón, porque la Biblia nos dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, Zacarías 12:1, y Dios no puede en el proceso de formación hacerlo corrompido, a menos que Ariel diga que sí puede hacerlo, pero ¿por qué creerle a él y no creer lo que dice Zacarías 12:1? Si en la Biblia a los seres humanos se les llama la semejanza de Dios, ¿es esta semejanza depravada? Seguramente que no, ya que si fuéramos depravados extensivamente o totalmente, no se podría decir de ninguna manera que somos semejanza. Si este pasaje no hace referencia ni siquiera en forma implícita sobre la formación del espíritu en la concepción, igualmente se puede hacer la pregunta: ¿cuándo Dios pone un espíritu o un alma o ambas en la concepción? ¿Es un espíritu depravado el que Dios formó? Razón número 6. Porque la Biblia nos enseña que solo esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto. Pero ellos, en plural, buscaron muchas perversiones. Aquí no solo se refiere a Adán, ya que la frase ellos buscaron muchas perversiones hace referencia al hombre en general. Si Dios hizo al hombre recto, entonces nadie es concebido depravado. Pero los creyentes de la depravación total creen que aquí solo se refiere a Adán, sin haberlo demostrado. ¿Cómo va a poder abordar esto Ariel? Creo que no va a poder hacerlo. Séptima razón, ¿por qué una mujer cananea buscó a Jesús por algo espiritual? La liberación de su hija de un espíritu inmundo que la atormentaba. Y lo consiguió, aunque el Señor Jesús le negó la liberación de su hija en un momento. ¿Por qué no puede ser posible que algunas personas puedan buscar a Dios con fe, aún en los momentos cuando Dios no obra en ellas para que tengan esa fe y sean salvas? ¿Cómo obtuvo fe la mujer cananea si Jesús no puso fe en su corazón? Y si
¿alguna de las tres personas de la Trinidad puso fe en la mujer cananea? ¿Por qué el Señor Jesús rechazó la petición de esa mujer? Algunos dicen que la fe de esta mujer era natural, pero ese es el punto. Una mujer tuvo fe natural y que consiguió algo espiritual. Y puesto que no solo la liberación es espiritual, sino también la salvación, se sigue lógicamente que esta mujer, por su fe natural, podía ser salva si clamaba por salvación. Razón número 8. Porque Cornelio, antes de ser salvo, oraba a Dios. Hechos capítulo 10, verso 1 al 4. Si este hombre tenía la capacidad de orar a Dios, era piadoso, y sus oraciones subieron para memoria delante de Dios, ¿por qué decir que no se puede buscar a Dios? Novena evidencia. Porque Pablo dejó muy claro que la razón por la que muchos no comprenden el Evangelio es por la obra de Satanás, es por la obra de ceguera del diablo. ¿Dónde se dice eso? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4. Pablo dice que el Evangelio está encubierto a los que se pierden, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Estos textos nos muestran claramente que los seres humanos no pueden entender el Evangelio porque el diablo lo encubre, pero justamente el diablo lo encubre porque los seres humanos pueden entender el Evangelio. Si no, no habría razón de que Satanás estuviera encubriendo, poniéndoles un velo. Es evidente que lo que hace que el inconverso pueda entender el Evangelio es que Satanás quiere encubrirles, quiere ponerles un velo, quiere impedir que comprendan la palabra de Dios. Décima razón, porque Pablo dejó muy claro que los que estaban esclavos del pecado, yo estoy de acuerdo con Ariel Blues cuando cita de Juan, creo que es el capítulo 8 o el capítulo 6, que hay personas que están esclavas del pecado y que Jesucristo vino a libertarlas del pecado. Pero ¿cómo son libres del pecado? Por medio de la fe y el arrepentimiento, por medio de la obediencia a la doctrina. Décima razón, le voy a repetir de nuevo, porque Pablo dejó muy claro que los que estaban esclavos del pecado pudieron haber obedecido a la doctrina de Dios. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces pudieron haber obedecido aún en ese estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo te liberta. ¿Pero cómo te liberta? Cuando tú crees en Cristo, cuando te arrepientes, ahí te liberta. No sucede que Dios te liberta antes. Onceava razón, porque Dios llamó a un pueblo de millones de israelitas a escoger la vida. Deuteronomio 30:19. Si no podían escoger la vida, ¿por qué Dios dice que escojan la vida? ¿Cómo puede ser posible que Dios les diga que escojan la vida si finalmente ya tenían la vida? Y si no tenían la vida, ¿cómo es que podían escoger la vida? Doceava razón, porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Con el propósito de que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos capítulo 17, versos 26 y 27. Razón número 13, porque para buscar a Dios existe la capacidad de disponerse para hacerlo. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar a Jehová, vuestro Dios. Primera de Crónicas 22:19. 14ª razón. Porque los muertos pueden oír a Cristo y tener vida. Por lo tanto, no es cierto que los muertos espiritualmente no tienen la capacidad de oír de buena gana para tener la vida que Cristo les ofrece. Nuestro Señor Jesús dijo, les leo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Así que una persona antes de vivir puede oír. Razón número 15. Bueno, está en Juan 5:24 al 25. Razón número 15. Porque Jesús esperaba que Corazín, Besaida y Capernaum se arrepintieran por causa de los milagros que hizo Jesús en estas ciudades. Mateo 11, versos 20 al 24. Eso bastaba, no se necesitaba tantas cosas. Si no lo hicieron, no fue porque no podían arrepentirse, sino porque no querían. De hecho, la orden de arrepentirse implica que ellos tenían la capacidad de hacerlo, ya que el arrepentimiento significa cambio de mente y de vida. Si Dios te cambia antes de que te conviertas, entonces ¿para qué Dios te ordena cambiar? ¿Acaso arrepentimiento no significa cambiar de mente y cambiar de corazón, cambiar de vida? Por supuesto. Razón número 16. Porque se ordena presentar una defensa razonable de aquellos que demandan razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Esto de presentar una razón de nuestra esperanza a los inconversos solo tiene sentido si estos pueden entender el Evangelio que se les explica con razones bíblicas. 17. Porque si las
si los pecadores no tuvieran capacidad de cumplir con los requisitos de glorificar y agradecer a Dios y así encontrar a Dios, entonces tendrían excusa, pero no la tienen. Romanos capítulo 1, verso 20 dice lo siguiente, que los pecadores no tienen excusa. ¿Por qué no tendrían excusa si tuvieron una naturaleza pecaminosa y estaban depravados totalmente? Si finalmente no podían convertirse, ¿por qué Pablo tiene que decir que no tienen excusa? Si Pablo dice que no tienen excusa es porque no tienen excusa. Podían convertirse. La naturaleza era suficiente mensaje para que pudieran decir, hay un Dios, deberíamos de buscarle. Y en esa búsqueda Dios se les revelaría y él mismo, Dios mismo, les hablaría del Evangelio o mandaría a alguien para que les comunicara el Evangelio. Razón número 18, porque la fe y el arrepentimiento es antes que la vida. Cuando uno nace de nuevo tiene vida, pero esta vida no se tiene antes que la fe. Dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 20, 31 dice, para que creyendo tengáis vida. Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Galatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí puedo citarles muchos otros versículos de la Biblia. Razón número 19, porque la fe o el creer en Cristo es un mandamiento, no un don. Es un mandamiento. ¿Dónde se dice que es un mandamiento? 1 Juan capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Escuche bien. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 1 Juan 3:23. Razón número 20, porque Dios da arrepentimiento por medio del mandamiento y por medio de su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Romanos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que yo creo que Dios hace una obra, pero esa obra no es necesariamente una regeneración. No es que Dios les da vida para que puedan creer, para que puedan arrepentirse. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, de juicio. Creo que Dios hace esa obra, porque el ser humano en general está distraído, está muy alejado de Dios. Así que se hace necesario la obra del Espíritu Santo para que le busque, no porque esté incapacitado, sino porque está distraído, porque ama las cosas del mundo, no porque por el pecado Tres de Adán, minutos. gracias, no porque por el pecado de Adán está incapacitado. Yo creo en el pecado original también, pero que yo crea en el pecado original no significa que también tengo que creer en la depravación total. Hay muchas personas que creen en el pecado original, pero creer en el pecado original no implica creer en la depravación total. No se sigue, no hay lógica. Yo creo que hemos sido concebidos en pecado, como lo decía David, pero del hecho de que yo haya sido concebido en pecado, de que pudiera tener una naturaleza pecaminosa, de ello no se sigue que somos depravados totalmente. A lo mucho demostraría que somos pecaminosos, pero ser esclavo, ser pecaminoso, no implica que nosotros no podamos tener esa capacidad para buscar a Dios y decirle, Señor, soy un pecador, soy esclavo, ayúdame, sálvame, límpiame, cámbiame. ¿Podemos pedirle ayuda a Dios que nos haga ese cambio? Sí, claro que sí, pero también podemos buscarle a Dios para decirle justamente estas cosas. Entonces yo no estoy negando la obra de Dios. Dios puede abrir el corazón para que nos esté atento, nos puede iluminar la mente para entender el Evangelio, pero nada de esto significa que no tengamos la capacidad de buscarle. Nada de esto significa que nosotros somos depravados totalmente. Y bueno, en mi segunda participación voy a responder a los argumentos que ha estado presentando Ariel. Y como esta es mi exposición, no voy a extenderme, he tratado de resumir lo más que he podido estas 20 razones del por qué no creo en la doctrina que él enseña, en la doctrina reformada. Incluso podría añadir una razón más, si tengo tiempo, que la doctrina de la depravación total es una violación del principio de sola escritura. ¿Cómo así? La sola escritura básicamente te enseña, no básicamente, bueno, te enseña varios puntos, pero uno de esos puntos es que la Biblia o el mensaje del Evangelio es fácil, es sencillo de entender, ¿sí?
para ser salvo. Es fácil de entender. Todo lo que tenemos que hacer para entender el Evangelio es algo fácil, es algo sencillo. Y eso es lo que te dice el principio de sola escritura. Parte de este principio de sola escritura te dice eso, que la palabra de Dios es entendible, que cualquiera la puede entender, que no necesitamos de un magisterio. Entonces la doctrina de la depravación total en realidad es una violación del principio de sola escritura. Muy bien, mis amados hermanos, espero que esta exposición bastante resumida les haya sido de bendición y espero pues en mi segunda participación responder a lo que ha estado planteando Ariel Blues. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muy, muy, muy bien. En el tiempo, faltando 23 segundos, se paró el cronómetro. Está muy, muy bien. Bendiciones a todos y cada uno de los que se están conectando. Comparta, deje su like, deje en la caja de comentarios Hermano mío, qué opina. ¿me pueden Sí, sí, dar un adelante. minutito? Me está doliendo la garganta, quiero tomar algo. Perfecto. ¿Puede ser posible, Ariel? Gracias. Deme Perfecto. un minuto. Bueno, le damos un minuto en lo que el hermano Dani Tocayo, si gusta el hermano Ariel mandar saludos allí a los hermanos, amigos que se están conectando con toda libertad, sobre Sí, todo sí. por allá. Sí, no, justamente estoy recibiendo ahora muchos mensajes. Saludos a mis compañeros de colegio, del grupo. No quiero decir el nombre para que no se enojen. Estuve en 2 colegios, entonces saludos también a mis hermanos reformados que me están viendo. Y a los hermanos del peso de la verdad también. No, no quiero dar nombres para que nadie se enoje, entonces mando saludos a todos. Voy a poner en silencio para que no se escuche. Ahí. Ok, no, pues está mucho, muy bien. Pues estamos transmitiendo desde el canal del hermano Arnold Portillo vía Strong. Acá estamos de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, desde Uruguay y desde el Perú, República del Perú. Le damos gracias a todos y cada uno de los que se están conectando. Y pues, ¿qué más? Pedirles que comenten, que si no se ha suscrito, que se suscriba, que toque la campanita, apriete la campanita y para que le lleguen todas las notificaciones. Y gracias a todos y cada uno de los que se están conectando. Por ahí deje su comentario. Está muy, muy interesante el tema, la depravación total. Deje su comentario. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Qué opina? Claro que el debate está muy bueno y está en orden, sobre todo en los tiempos y en las exposiciones que acaban de dar los dos. Ahora vamos a llegar al tiempo de la refutación. En este momento va a haber 10 minutos para refutar. Las tesis ya fueron expuestas. Ahora le vamos a pedir al hermano Ariel Cañete, si el hermano Danito Tocayo ya está listo. Ok, muy bien, perfecto. Que si él puede empezar con sus 10 minutos de refutación, me lo indique y le pongo el cronómetro. Ya. Ok, adelante. Perfecto, bueno, vamos a comenzar rapidito. Me quedan solamente 10 minutitos, anoté bastante, no sé si voy a poder hacerlo todo, pero vamos a hacer el intento. Bueno, primeramente vamos a mencionar lo que mencionó mi oponente en Juan capítulo, primera de Juan, verso 3, capítulo 3, el verso 25. Esto es un argumento bastante usado, entonces vamos a mencionar un poquito. Y este es un mandamiento de que creamos en su nombre, o sea, que queramos un claro, taxativamente dice eso. Ahora, en el verso 19 dice de esta manera que se olvidó leer, y esto conocemos que no somos, en esto conocemos que somos de la verdad y asegurámonos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor nuestro corazón es en Dios. Y Él sabe todas estas cosas. Este está en el verso 20, que Dios sabe todas estas cosas. O sea, que Dios sabe quiénes son los que creen en Él de verdad. Claro, pues es el que da el don de la fe, el don de la gracia. Eso también voy a refutar un poquitito. Entonces, el verso 19, el verso 20, dice que Dios sabe quiénes son sus escogidos y Dios sabe quiénes no lo son, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las leyes a quienes Dios elige? Justamente que cumpla sus mandamientos. O sea que Dios sabe quiénes son sus escogidos y a sus escogidos le dice esto. Esto es lo que quiere decir básicamente en este versículo del verso 19 al verso 20,
Y el verso 23 y el verso 24 que leyó mi oponente, en este sentido, Dios sabe muy bien qué es lo que le va a decir a su pueblo escogido. Claro, un pueblo escogido va a hacer lo que le dice su Dios, en este caso, predicar su palabra y seguirle y creerle en él. Por supuesto que sí, predicar su palabra más que nada. Entonces, también habló de que esto lo tengo acá bastante resaltado, de que es una violación a la sola escritura el tema de la depravación total. Nuevamente, o sea, la sola escritura, que viene a ser un lema que es doctrina reformada, dicho sea de paso, la sola escritura es doctrina reformada, no es doctrina pentecostal. Los pentecostales vinieron mucho después, fuimos primeros nosotros los reformados, los primeros protestantes de toda la humanidad, ya con John Wycliffe, Jan Hus y todo lo demás. Perfecto. ¿Cómo es que la depravación sería una violación entonces, si básicamente desde el principio ya te dice de que Eva y Adán desobedecieron a Dios? También me llama bastante la atención de que si mi oponente cree en el pecado original, pero sin embargo en ese pecado original que él cree supuestamente, el hombre aún así puede buscarle a Dios en ese pecado original, y esto no viola la sola escritura en lo absoluto, sino es más, lo resalta todavía, ya que nosotros estamos incapacitados de buscarle a Dios, como justamente ya había leído, no hay nadie bueno, ni uno solo, no hay quien busque a Dios. No, creo que eso es una falacia por parte de mi oponente con el tema de la sola escritura. Me llamó eso bastante la atención también. Mencionó Deuteronomios, otro argumento bastante también utilizado, Deuteronomios, pero hay que darle una explicación correspondiente a lo que es Deuteronomios. Vamos un poquito. El verso Deuteronomios 30, 19, perfecto. Mencionó Deuteronomios 30, 19. Vamos acá. Lo tenemos. A ver, rapidito. Perfecto. 30, 19, que es bastante utilizado. Que dice que a los cielos y a la tierra llamaban los testigos con vosotros, aquí la bendición, la maldición, escoge pues la vida. Claro, pero lo llamativo de esto es que el verso 20 especifica por qué dice escoge a Dios en este sentido, porque está hablando de una descendencia. No está hablando acá en lo espiritual en lo absoluto. Dice, el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fines de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, y que él les había de dar. O sea, está hablando de una tierra prometida en sí. O sea, acá no está hablando de una espiritualidad así o una soteriología, básicamente, sino hay una promesa de una tierra, y también está hablando de una descendencia. El verso 18, el verso 19 me respalda. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella, a los cielos de la tierra, llamado por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida. Claro, es lo que justamente está diciendo. Está hablando de una descendencia o de una tierra prometida en sí. No se refiere a lo que es teología. También es un argumento bastante utilizado en ese sentido por parte de aquellos que están negando esto, básicamente. Perfecto. Menciona también algo que me llamó bastante la atención, el tema de que un hombre, o sea, la persona que está esclavizada en el pecado puede escuchar la voz de Dios. O sea, nosotros estamos muertos en pecados, estamos esclavizados y aún así podemos escuchar la voz de Dios y podemos realizarlo de todas maneras. Esto me parece bastante llamativo, ya que si nosotros nos ponemos a pensar de que la fe es un don de Dios, entonces lo que habría de cuestionarse entonces es si nosotros estamos capacitados, podemos buscarle a Dios en nuestra esclavitud del pecado, como ya lo probé, y si podemos hacerlo entonces, no seríamos entonces tan esclavizados por el pecado. Digamos, no es tan contundente el pecado en ese sentido, como lo dice Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 9, por gracia sois salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Claramente en Efesios te está diciendo de que no procede de vosotros, no hay mérito en el nombre, el tema de lo que es la fe ni la gracia. Entonces, si yo corroboro de que esto es un don de Dios, ¿cómo es posible de que yo pueda generar fe salvífica entonces? Ya que Efesios te dice de que es un don. Entonces es claramente no diría tergiversación, pero sí una mala interpretación en ese sentido, en lo que quiere decir mi oponente de que uno puede escuchar la voz de Dios con el tema de siendo esclavizados, porque el oponente dijo de que sí cree que nosotros estamos esclavizados, pero aún así podemos salir de ella y buscarle a Dios, cosa que no tiene en lo absoluto sentido.
Otra cosa también que acá lo resalté bastante, que nosotros somos semejante a Cristo. Esto no concuerdo en lo absoluto para nada. Claro, Dios dio una referencia a lo que es Hebreos 2, 19, 17. Ahora, no podemos ser semejante a Cristo en lo absoluto. Cristo, o sea, todos sabemos, en la unión hipostática, Cristo tiene dos naturalezas. Además, la manera en que Cristo vino al mundo fue por un milagro a través del Espíritu Santo. No, no nació como nacimos nosotros. O sea, me parece que es una interpretación bastante absurda en este sentido. No podemos nosotros compararnos con Cristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó y venció la muerte. Entonces, para mí no tiene sentido en lo absoluto, ya que Jesucristo es Dios. Nosotros no lo somos. Justamente nosotros sí le necesitamos a Cristo, pero cuando habla de semejanza está hablando de la parte carnal, la parte que es hombre, claro, porque Cristo sufrió, padeció, sangró en ese sentido, pero yo no lo veo llamarlo semejante a Jesucristo, compararme a mí con Jesucristo, no. Definitivamente no estoy de acuerdo en ese sentido. Lo que quiere dar a entender mi oponente, de que somos semejantes a Jesucristo. Es más, hay bastantes versos de que habla de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Justamente Juan 3:16 habla de que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea sea salvo, no padezca y no se pierda. Entonces, eso me llama bastante la atención. Recalco nuevamente, no somos semejantes a Cristo en ese sentido, ya que Cristo posee Dos una doble... minutos, hermano. 2 minutos, perfecto. Uy, 2 minutos, gracias. Bueno, para resumir un poquitito, no somos semejantes a Cristo porque Cristo tiene doble naturaleza. Esto se llama la unión hipostática, naturaleza divina y naturaleza hombre. Entonces no podemos ser nosotros semejantes a Cristo en ese sentido, pero sí necesitamos de Cristo en todo, para todo. Justamente cuando Él resucita, se le aparece a las chicas, a lo que es María, se le aparece, después se le aparece a sus apóstoles, Tomás como quedó un poco, toca sus llagas. Entonces Jesucristo venció a la muerte en ese sentido. Semejante, me gustaría que mi oponente también dé una definición a qué se refiere a semejanza, porque parecido, a ver, que fue hecho carne sí, pero semejante jamás. No podemos compararnos con Cristo en lo absoluto, porque claro, Él es divino en ese sentido. También habla de, ¿qué más? El tema este de oír por la fe. Claro, a ver si me sobra un poquitito. El oír de la fe. Claro, muchas personas pueden escuchar el Evangelio de Cristo, muchas personas se pueden acercar a Él. Y claro, como dice mi oponente, nosotros estamos ordenados a creer en Él para ser salvos, según lo que dice el perfecto. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 7, el verso 21 al 22, acá le voy a buscar un poquitito, no me queda mucho tiempo. Voy a leerlo así entero. Mateo 7, 21 22. Dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Acá estamos hablando entonces de personas que... ¿Puedo continuarle? No te escucho. 30 segundos, dele. Gracias. Uy, bueno, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al cielo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Muchos mirarán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos afuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Perfecto. Voy para mi otro. Perfecto. Saben que tienen un poquito de tolerancia. A mí, claro que sí, porque si ustedes, para que cierren, no somos, ni se trata de ser tan cuadrados. Muchas gracias por los 10 minutos de refutación. Excelente. En este caso, definitivamente los que ganamos somos nosotros porque aprendemos más cada una de las posturas. Bien, entonces está por iniciar el hermano Dani de Tocayo, ¿correcto? Muy bien, Sí, hermano. Le tomo su tiempo. Usted tiene 10 minutos para refutar los argumentos del hermano. Muy bien. Cuando usted me indique, le pongo su tiempo. bien, gracias. Lo que ha hecho Ariel Blue ha sido demostrar que existe el pecado original, no que el ser humano esté depravado totalmente. Él tenía que demostrar que el ser humano, por causa del pecado de Adán, está depravado totalmente, no el pecado original. Yo también creo que nosotros somos culpables también por causa del pecado de Adán, pero eso no significa que me haga a mí depravado totalmente o que toda la raza humana sea depravada totalmente. Eso es simplemente caer en la falacia non sequitur. No se sigue, no hay premisas lógicas que te lleven a esa conclusión.
Ahora bien, dice que hemos heredado la culpa con el pecado original, de acuerdo, estamos de acuerdo. Dice que Agustín y Pelagio tuvieron una controversia, pero en realidad antes de Agustín de Hipona ya habían muchas personas que pensaban tan igual como Pelagio. De hecho, el mismo Calvino reconoció que la única persona que tenía, que creía de una manera muy distinta a los padres de la iglesia con respecto a este tema era Agustín de Hipona, porque antes de él, los padres de la iglesia, no me refiero a los maniqueos, los padres de la iglesia todos creían que el ser humano tenía un libre albedrío, tenía la capacidad de ir a Dios, tenía la capacidad de arrepentirse. Por eso se dice que hay que arrepentirnos. Esa es una orden, es un mandamiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Cambio de vida, cambio de mente, cambio de corazón. Ahora bien, él dice, Sproul dice que Pelagio negó el pecado original, pero ¿qué importa si él negó? Yo no estoy negando el pecado original. Ahora, Agustín dice que el pecado es universal, etcétera, etcétera. De acuerdo, eso lo dice la Biblia también, yo también lo creo. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo. ¿Quién lo niega? Nadie está negando. El pecado entró en el mundo. La pregunta es si, porque el pecado entró en el mundo, por lo tanto uno está depravado totalmente. No se sigue. Una cosa es el pecado y otra cosa es la depravación total. De hecho, el mismo Ariel Burgues sabe que tiene pecado, aun cuando es cristiano. Él todavía peca, yo peco. Eso no significa que estamos depravados totalmente. Él no cree en eso. Entonces tampoco debería de creer que el inconverso tampoco no puede. No puede, no puede, o sea, no puede creer, o sea, no puede pensar que no puede buscar a Dios, elegir la vida. Ahora él dice, en Salmo 51, verso 5 dice que en maldad he sido formado. Esto se puede explicar por lo menos de tres maneras, pero solamente le voy a decir lo que ya he estado diciendo desde hace rato. El hecho de que el ser humano haya sido formado en maldad, que haya sido concebido en pecado, no implica que una persona esté depravada totalmente, solamente implica que una persona tiene una naturaleza pecaminosa, nada más. Que en maldad ha sido formado, que tiene maldad en su corazón. Me demuestra eso, que porque una persona tiene maldad, tiene pecado, entonces por lo tanto no tiene la capacidad. Eso es un absurdo. Una cosa es tener el pecado y otra cosa es no tener la capacidad de buscar a Dios. También cito Juan capítulo 8, versos 34 al 36, en donde habla de que todo aquel que ha pecado esclavo es del pecado. Y quien lo niega, nadie está negando. Cuando yo le cité Romanos capítulo 6, verso 17, que dijo él, no, pues entonces uno no es esclavo, sino que es medio es semiesclavo. Ese no es el punto. El punto es que Pablo está hablando de alguien que es esclavo. Y aun cuando dice que es esclavo, no semiesclavo, está diciendo que fueron libertados. ¿Cuándo? Cuando ellos obedecieron a la doctrina. Entonces, una persona que ha sido esclava puede ser libre, sí. Dios lo liberta, sí. Pero hay participación humana, pero por supuesto, no tiene que creer y no tiene que arrepentirse. Romanos capítulo 6, verso 16 también lo cito, no me acuerdo qué dice exactamente, acá lo tengo, bueno, acá tengo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, bueno, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? El verso 17, le leo de nuevo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, una persona sí puede ser libertado del pecado. ¿Cuándo? Cuando una persona obedece al Evangelio. Nadie dice, yo soy libertado porque yo me da la gana y porque yo solamente quiero obedecer. No, uno siempre reconoce que necesita la ayuda de Dios. Esto no significa que una persona no pueda buscar a Dios y decirle, Señor, estoy esclavizado por este pecado, qué sé yo, de la marihuana, del adulterio, la fornicación, el robo, la idolatría, la comida, etcétera, etcétera. Ayúdame. Uno puede buscar a Dios, pidiendo ayuda, por supuesto. Yo creo en el sinergismo, no en el monarquismo. No hay quien busque a Dios. Ya le había explicado lo que se dice en el Salmo, donde Dios mismo dice, estaba buscando algún entendido, para ver si había algún entendido que buscar a Dios, y no encontró ninguno. ¿Por qué tenía que buscar? Si finalmente nadie puede buscar a Dios. Entonces, lo que tiene que hacer Ariel es citar los textos en su contexto, y eso no va a poder responder, te los aseguro. Dice que la carne está corrupta. Puede que esté corrupta, puede que no esté. No sé en qué forma los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, no sé en qué forma mis músculos, los tríceps, los bíceps, no sé en qué forma estén corrompidos, no sé en qué forma haya maldad, quizás haya maldad, pero yo no lo sé, honestamente no lo sé. De todas maneras, si él demuestra que de alguna manera que los músculos, los huesos o la carne está corrompida, ¿en qué forma lo está? ¿En qué forma lo está? Y si lo está, ¿en qué forma hace que una persona esté depravada totalmente? Él tiene que demostrar eso, no va a poder hacerlo.
Romanos 7:14 dice, yo soy carnal vendido al pecado. Estamos de acuerdo. Hasta una persona que ha creído en Cristo puede llegar a un estado de carnalidad, pero por supuesto, los corintios son un ejemplo de esto. Eran carnales. Pero eso no significa que porque alguien está en la carne, implica necesariamente que estaban depravados totalmente. La gracia es un don de Dios bueno. Efesios 2, versos 8 y 9 habla de que la salvación es el don. Gracia significa favor, ¿no? Claro, es un don, pero en sí, de lo que está hablando ahí es de la salvación, no de la fe. Efesios 2, del 1 al 2, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero a ver, ¿qué dice el libro de Colosenses 1:13? Porque Colosenses 1:13 nos explica sobre ese asunto. ¿Cuándo es que nosotros somos, cuándo es que Dios nos da esa vida? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad, perdón, no, acá estoy en 2:13. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿pero cómo? Juntamente con Él. ¿Con cuál Él? Con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Entonces, Dios no te da vida antes de Cristo, sino con Él. Cuando te unes a Él, cuando tienes fe en Él, es que Dios te da vida. Si no tienes en cuenta esto, vas a malinterpretar Efesios capítulo 2, verso 1 al 2. Dios te da vida, claro. Cuando estabas muertos en tus pecados, sí. Pero también dice que esto se da cuando estás juntamente con Cristo, con Él. No podemos caer en la falacia cherry picking, donde solamente presentamos unos textos que aparentemente favorecen nuestra posición y pasamos por alto los otros textos que no nos favorecen. Después también citó 1 de Juan 3:8, donde dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué forma eso demuestra la depravación total? No hay forma de demostrarlo. 1 Juan 3:23, ¿en qué forma esto, cuando se habla, él dijo que se habla de los elegidos? Yo digo, pero yo no entiendo, o sea, ¿en qué forma? Si se hablara de elegidos, ¿eso qué tiene que ver? Yo estaba hablando de mandamientos, que la fe es un mandamiento, no si habían elegidos o no. Y aún si se hablara de unos elegidos incondicionalmente, como 2 usted minutos, plantea, hermano. gracias. Aún si se hablara de algunos elegidos incondicionalmente, ese no es el punto. El punto es que cómo estos elegidos supuestamente incondicionalmente pudieron creer. ¿Cómo? ¿Por medio de una capacitación, de una regeneración? ¿O por medio del mandamiento? Porque la fe es un mandamiento. Si Dios hace esa obra de capacitación, de capacitarte para creer, ¿para qué tienes que creer? Ya estás capacitado, naturalmente vas a creer, no necesitas recibir la orden. Muy bien. Dice, sola escritura es doctrina reformada, no es pentecostal. Bueno, antes de la reforma ya existía el principio de sola escritura, solamente tienes que leer a los padres apostólicos. Y el hecho de que nosotros hayamos tomado, los pentecostales, la doctrina de la sola escritura, hace que justamente tengamos que tener en cuenta que la depravación total no es cierta, porque si nosotros aceptamos la sola escritura, no tenemos por qué rechazar lo que es la perspicuidad de la Sagrada Escritura, pero tú estás rechazando la perspicuidad de la Sagrada Escritura. La Escritura es fácil de entender, no me refiero a toda, todo lo que es necesario para ser salvo es fácil de entender, pero tú dices que no se puede entender. Bueno, estás rechazando el principio de toda la Escritura. Bien, dices que en Deuteronomio capítulo 30, versos 19, se dice que hay que, el contexto habla de qué, a ver, espera, acá tengo el texto. Hablaste de que en el verso 20 se habla de que hay que amar a Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida. Ok, y dice que es porque se trata de que hay que prolongar nuestros días. Pero, a ver, ¿quién está negando eso? Nadie está negando eso. El punto es, si una persona puede escoger o no puede escoger. Estamos hablando de la capacidad. Y ese es el punto que no has podido responder. ¿Se acabó? Ok. Muy Gracias. bien, hermano, sí. Exactamente, Ire. Ahí terminó. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a los dos exponentes. Le pedimos a todos y cada uno de los que van añadiéndose al video, a esta transmisión, desde el canal del hermano Arnold Portillo B. Strong, que nos ha hecho el favor de ayudarnos con este debate. Entonces, sepan ustedes que el tema es la depravación total. Entonces, vamos a pasar
al tiempo de 6 minutos de contrarrefutación y le pido de manera cordial a los exponentes que arrecien, que dejen, que echen toda la carne al asador, que no dejen nada para que podamos ser todavía doblemente edificados todos los que estamos aquí. Déjeme su like y comparta, por favor, que comparta. Y usted, hermano, cuando usted me lo indique, yo le pongo sus 6 minutos de contrarrefutación. Muy bien. Cuando usted me indique. Perfecto, empezamos. Bien. Ya, empezamos. Uy. Bueno, rapidito, entonces, acá anoté muchas cosas, pero me faltó bastantes. Yo quería hacer hincapié, entonces, en lo que es Mateo, capítulo 7, del verso 21, el verso 22, quiero hacer hincapié bastante, quiero ser preciso en esto porque es muy importante, ya que todo lo que yo noté acá me estoy percatando de que mi oponente está dando mucha relevancia a la persona que puede oír, y cuando vos oís, entonces, cuando vos te acercás a Dios, bueno, ahí Él te renueva. Me parece que ese sería su tesis, por así decirlo. No quiero causar calumnia, pero con lo que estoy anotando me parece que da más atención al que el hombre, porque él concuerda conmigo de que el hombre es esclavo, pero el esclavo aún así puede acercarse a Dios, y una vez que se acerca de corazón, entonces Dios le puede cambiar. Creo que eso es su punto. Bueno, vamos rapidito entonces. Le leo nuevamente porque me quiero quedar acá, quiero ser preciso en esto. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos bien en claro ahí de que muchos van a decir Señor, Señor, pero no todo aquel que dice eso va a entrar al reino de los cielos, te está haciendo especial. Esto es palabra de Jesús, no de ningún apóstol. El verso 22 explica mejor todavía. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiero hacer una pausa en lo que es milagros, demonios y profetizamos. Ellos hacían estas cosas, ellos se acercaron, ellos, dice acá la palabra de que profetizaron, realizaban milagros, hacían milagros, dice acá la escritura, y también echaban fuera demonios. O sea que ellos exorcizaban y echaban fuera demonios. Todo lo que supuestamente un cristiano debería hacer, ellos lo estaban haciendo. Pero Jesucristo no los conoce. Entonces, que una persona esclava, que es esclavo del pecado, de que mi oponente sí cree en el pecado original, pero aún así tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, acá te está diciendo de que estas personas realizaban milagros. Ojo con esto, realizaban milagros. O sea que, y la palabra también dice que hasta los escogidos serán engañados, pero realizaban milagros, profetizaban su nombre, echaban afuera demonios. Estos actos que cualquiera lo puede confundir con un cristiano verdadero, pero el único que se da cuenta de que no lo son es el propio Jesucristo. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos tu nombre y expulsamos demonios, o sea, tratándose de justificar con obras de que son verdaderamente cristianos en ese sentido. Entonces, Jesucristo, ¿cómo le responde en el verso 23? ¿Qué responde Jesucristo? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y da una correlación esto con Salmo 6, con Salmo 6, 8. Entonces, voy a volver a repetir. Yo entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesucristo dice esto, que son hacedores de maldad? ¿Por qué Jesucristo dice, nunca os conocí? ¿En qué sentido lo está diciendo? Porque Cristo lo sabe todo. ¿Cómo es posible que no pueda conocerlos si Cristo sabe todo? Cristo es Dios. Pero acá dice, nunca os conocí como hijos, nunca os conocí como verdaderos creyentes. En ese sentido, lo que resalta es que acá el que verdaderamente sabe quiénes son y quién no lo son es el propio Jesucristo. Acá podemos ver claramente que personas se acercaron a Él, profetizaban su nombre, echaron de fuera demonios, pero Cristo no los reconoce. Por más de que mi oponente crea en una soteriología sinérgica, uno se puede acercar a Cristo y hacer todas estas acciones, todas estas obras. El único fin, el que sabe, es Cristo. Justamente esto va acorde otra vez a lo que yo digo. Necesitamos de Cristo. Yo, no por acercarme a Dios o no acercarme o irme a la iglesia, asistiendo a la iglesia, profetizar su nombre, yo considero de que eso, bueno, yo ya soy cristiano. No, no, esas cosas, esas obras o estas profetizaciones no me hace, digamos, salvo y no me hace un seguidor de Cristo. Lo que me hace un seguidor de Cristo es justamente la elección de nuestro Señor para que podamos hacer esto.
Entonces, esto no es factible decir, bueno, hay que acercarse para que Dios te revele. No, no te sirve de nada acercarte. Acá estas personas lo hicieron, es más, y realizaron milagros, y no les funcionó porque el propio Jesucristo dice, y contundentemente, nunca os conocí. Nunca, o sea que nunca tuvieron esa chance por lo menos de ser cristianos, y estas personas se acercaron a él. ¿Cuál vendría a ser entonces la respuesta? Quizás mi oponente va a decir, bueno, lo que pasa es que no se acercaron de corazón. Acá dice que realizaron milagros. Acá dice que echan afuera demonios. ¿Quién es entonces el que cambia el corazón, el que renueva? Es Cristo. Cristo te saca el corazón de piedra, te pone un corazón de carne en ese sentido, y para que Un tus minuto, obras sean... hermano. Un minuto. ¿Cómo? Un minuto. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, también mencionó a Pelagio, mencionó a Adán, mencionó también una naturaleza pecaminosa, justamente lo que estaba diciendo. Nosotros naturalmente somos pecadores y no podemos acercarnos a Cristo porque necesitamos la intercesión de Él, justamente. También habla de que, no sé, habló de la fe, del tema de la gracia que es un don en Efesios 2, 8, 9. Pero bueno, mi pregunta entonces sería, si la gracia es un don, entonces la fe no es un don. Pero si somos salvos por gracia, entonces, ¿quién otorga la fe? ¿Yo puedo tener fe sin la gracia? ¿O para tener gracia necesito primeramente tener fe? Me parece que esa es la postura de mi oponente, que tenés que tener fe primero y ahí Dios te da el don. Pero eso no dice Efesios 2, 8, 9. Dice taxativamente de que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Habla de las dos cosas, tanto fe como sobra, son dones de Dios. ¿Ya? Tiempo. ¿Terminó? Bien. Tiempo, perfecto. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fueron 6 minutos de contrarrefutación. Muy bien. Les agradecemos a todos y cada uno de los que se están conectando, hermanos, amigos, todos los que se están conectando. Deje su like, comparta. Vamos a ir a los 6 minutos de contrarrefutación del hermano Dani Tocayo. Cuando él me indique, pues puede iniciar con toda confianza. Adelante. Listo. Bien, Ariel había citado a Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, en donde él, voy a resumir, donde él dice que habían personas que no tenían chance de salvación, que eran personas que hacían milagros, que echaban fuera demonios, etcétera, etcétera, y estamos de acuerdo. Y dice que al final se dice de ellos que Jesús les reprende o les rechaza diciendo, nunca os conocí. Estamos de acuerdo, pero la frase nunca os conocí, la pregunta ¿es una hipérbole o no lo es? Me puede decir, no, es que es literal, bueno, que lo demuestre. Porque parece muy complicado, muy difícil que una persona que no haya nacido de nuevo haga milagros en el nombre de Jesús. Lo puede hacer en el nombre, un brujo no puede hacer milagros en el nombre de Jesús, porque ese tipo está lejos de Dios. Los demonios harán los milagros a través de ellos. Pero cuando estamos hablando de personas que hacen milagros en el nombre de Jesús, que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, es otra cosa. Muchos de los críticos de los que echan fuera demonios nunca echan fuera demonios. ¿Qué será de su situación, no? Porque si hay gente que no salva, echa fuera demonios, hace milagros, ¿qué será de aquellos que dicen que son cristianos, nunca echan fuera demonios? Imagínense, nomás tan peor. Entonces me parece muy difícil que ellos puedan incluso ser salvos, si es que ese es el estándar. Ahora bien, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 no está en contraposición de Juan capítulo 5, verso 24 al 25, porque ahí sí dice claramente que los muertos oirán la voz. Les leo lo que dice ahí. Y Jesús no les contradice, oja, entiende esto. Juan capítulo 5, verso 24 al 25. Acá no está hablando Roberto Isaac, Huito Medina, no, acá está hablando del Señor Jesucristo y no contradice lo que dice Mateo capítulo 7. Dice así, de cierto os digo, está hablando en verdad. El que oye mi palabra, oye, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora y ahora es. Cuando los muertos, escuchen, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Se dan cuenta del orden? Ese es el orden verdadero. No hay contradicción. Jesús no está contradiciéndose con Mateo cuando habla en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No hay contradicción, querido. Ahora bien, pero es que nosotros, hay personas que sí se pueden acercar a Dios, pero después dice, es que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Esa es una contradicción, mi estimado Ariel. Has dicho eso. Algunos sí se acercan a Dios, pero no son salvos. Pero los inconversos no se pueden acercar a Dios. ¿Cómo es eso? No se comen, no entiendo. Por lo menos yo no puedo digerir eso. Pero dice, ¿la fe no es un don? Pregunta. Bueno, tienes que demostrar que la fe es un don. Yo he demostrado que es un mandamiento. Aparte, la Biblia dice, tu fe te ha salvado. ¿A quién le dijo? A una mujer.
en el contexto soteriológico, porque le dijo, tus pecados te son perdonados, porque le dijo que ella amaba mucho porque sus pecados le habían sido perdonados. Entonces, el contexto es soteriológico. Y dice, tu fe. No dice, la fe que es mía, que yo te la di a ti para que sea tuya, pero vino de mí. No, eso no dice. Eso lo dice Wisto Medina. Eso lo dirá cualquier otra persona que sabe torcer el texto bíblico. Pero la Biblia dice, tu fe te ha salvado en el contexto soteriológico. Así que, mi querido hermano, yo he presentado 20 razones del por qué creo que la depravación total no es correcta. No se ha podido abordar ninguna de las razones que yo he presentado. Es más, pienso que ni siquiera se ha arañado la superficie de mis razones. Y todas estas bíblicas. Él dice, no, pero es que la Biblia dice que, él dijo, no, es que la Biblia dice ¿cómo dijo? Que nadie puede ser semejante a Cristo. Pero la Biblia sí dice que Jesucristo fue semejante en todo. Todo significa todo. Y en el contexto se está hablando de la debilidad. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que por eso es que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que él puede ser sumo sacerdote, porque él fue semejante en todo a nosotros. Así que él no tuvo una depravación total. Si Jesús fue semejante en todos, tuvo que haber sido depravado totalmente, como supuestamente él dice que la raza humana lo es por causa del pecado original. Yo no creo eso. El contexto es ese, la debilidad humana. Entonces, ¿me querías una explicación sobre ese punto? Ahí lo tienes. ¿Cómo vas a responder a todo lo que te he planteado? Y no quiero estar repitiendo todos los textos que he citado, todas las razones que he presentado son en total 20. No quiero estar leyendo todo lo que tengo aquí apuntado. Ya lo hice. Si has tomado apuntes, tendrás tu tiempo para responder. Yo ya no quiero hacerlo. Aunque pudiera hacerlo, pudiera hacer un resumen, pero no lo veo necesario. Me gustaría que, así como yo he anotado casi todo lo que tú has señalado, me gustaría saber si tú has anotado todo lo que yo también he estado señalando y a ver si tienes una respuesta. Muy bien, Un amados minuto, hermanos. Ok, un les voy a minuto. leer los textos. Dice Hechos 17, verso 26 al 27, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Pero no se puede, no hay capacidad. Lo siento. Pablo les contradice. Primero Crónicas 22, 19 dice, disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar a Yahvé, vuestro Dios. Disponed. Es el hombre quien tiene que disponerse. Pero es que a veces el Espíritu Santo es el que comienza. No hay problema. Dios puede a veces empezar y a veces no. No siempre tiene que empezar el Espíritu Santo. Buscar a Dios es lo más fácil. Son los elementos rudimentarios. Son cosas fáciles, básicas. Gracias. Muy bien, le faltaban 10 segundos, pero terminó muy buen tiempo. Le damos las gracias, hermanos, por su contrarrefutación. Le damos las gracias a todos y cada uno de los que se están conectando, aquellos que están mirando y aquellos que están dando su like. Deje su comentario ahí en la caja de comentarios, ahí opine, usted está en toda la libertad de opinar. Vamos a iniciar ahora vamos a iniciar los 3 minutos de conclusión, en el cual ustedes podrán dar un resumen de todo lo que se habló y de todo lo que se dijo respecto a este gran debate que fue la depravación total. Hermano Ariel, le voy a poner, permítame, le voy a poner tres minutos para que usted concluya. Usted me avisa cuando usted ya esté listo, le damos un poquito de tiempo, si gusta, como usted guste, no pasa nada. ¿Qué Sí, opina? sí, Perfecto, perfecto. entonces, en cuanto usted me indique adelante, le corro su tiempo. Ya, Listo. perfecto, muy bien. Mi conclusión entonces sería, ya no puedo responder, ya una conclusión entonces. Quería nada más responder, sí anoté todo lo que escribió, o sea, todo lo que dijo mi oponente Danito Tocayo. No, me ganó el tiempo, lastimosamente me ganó el tiempo. Bueno, mi conclusión sería entonces de que con todo lo que yo demostré con la Biblia y con historia, siempre hablando desde las dos posturas, que es bastante importante, la historicidad del cristianismo y también los versículos bíblicos que son bastante claros, que la exposición que yo hice en ese sentido, que la depravación total del hombre, que es una inhabilidad del hombre de buscarla a Dios y que nosotros ya nacemos corruptos,
en ese sentido, de que no tenemos esa posibilidad de buscar a Dios, como yo ya cité los versículos adecuados en ese sentido. Tanto como historia, tanto de Pelagio como Agustín, ya venían discutiendo sobre este tema. Puede ser un poquito chocante entonces el tema de lo que es la depravación, pues es lo que molesta, me parece un poquitito, pero justamente lo que decía Sproul decía que quería cambiar esa parte, más bien lo quería llamar la inhabilidad del hombre de buscar a Dios, pero como la tulit es tulit, entonces con la sigla se queda entonces la depravación. Entonces, mi conclusión sería de que insto a los hermanos de que analicen entonces cada versículo que se expuso en este debate. Yo siempre voy a defender esta postura, que para mí sí es bíblica, como ya lo demostré en ese sentido, y que también hay más versículos todavía, capaz que voy a hacer un directo ahora con mis hermanos sobre este tema. Me faltó mucho, bastante me faltó, me pasó el tiempo, pero bueno, me pareció excelente el debate. Me gustaría también agradecer mucho a Dani Totocayo, que fue el único de un grupo de, creo que 2000 integrantes, el único que me aceptó el reto de debate, Dani. Así que le agradezco mucho a Dani, le agradezco también al moderador. Muchas gracias y bueno, esta fue mi exposición y que los hermanos, las hermanas saquen sus conclusiones. Excelente. No, muchas gracias a ustedes porque es un debate en el cual ha habido respeto y eso es de resaltar, que los hermanos han debatido con altura, y le damos las gracias a todos y cada uno de los que se están conectando, que se conectan, y a aquellos que van a ver también en diferido el programa, también le damos las gracias y la bienvenida a todos aquellos que se suscriben y tocan la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones. Lo último que va a pasar es, sigue el hermano Dani Totocayo con sus 3 minutos de conclusión. Entonces, cuando usted me indique, hermano, yo le pongo el cronómetro. Adelante. Gracias, mi hermano Montoya. Bien, he presentado 20 razones. También Ariel Brudes ha presentado sus razones, no sé exactamente cuántas, pero bueno, yo he abordado las razones que le ha presentado para su conclusión. No estoy de acuerdo con su conclusión, por supuesto. Y bueno, ya cada quien sacará, hará un análisis de todo lo que he estado diciendo. Seguramente, como él dice, ¿no? Van a hacer un nuevo programa hablando justamente del mismo tema. Y solamente les digo que, pues, como yo ya no voy a tener tiempo, evidentemente no voy a poder exponer ni poder responder muchas preguntas que se pueden hacer. Pero lo que sí puedo decir es que yo creo que el creer en la depravación total no es algo que tenga peso. No es algo que tenga peso. De hecho, en algún momento yo lo enseñé, no así como lo enseñan los calvinistas, pero sí creía en la incapacidad total del ser humano. Pero bueno, ahora leo la palabra de Dios y me doy cuenta que no es cierto. Yo creo que el ser humano sí puede, pero no puede solo. Yo creo que el ser humano sí tiene que decir, como dice la Biblia, ¿no? Conviérteme y yo me convertiré. No es que simplemente Dios te convierte y no haces nada. No, uno tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, conviérteme y me convertiré. No puedo solo. Soy demasiado débil. Necesitas darme victoria. Soy un pecador arruinado. Si tú no me ayudas, yo voy a quedar destruido. Si tú me ayudas, yo voy a tener victoria. Pero sé que también tengo que batallar, sé que también tengo que esforzarme, sé que también tengo que ayunar, sé que también tengo que hacer vigilias, sé que también tengo que leer la palabra y debatir menos, sé también que tengo que orar, sé que también tengo que congregar. Entonces, creo que esto tiene que tenerse claro en la mente de todo cristiano, ¿no? Pero bueno, ya se dijo lo que se tenía que decir. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Ariel. Dios te bendiga. Hermano Montoya, muchas gracias también por la moderación. Que Dios te bendiga. Y al hermano Arro, que también nos ha apoyado con su canal. Muchas gracias. Y a todos los que están viendo, pues que tomen en serio los argumentos de ambos, ¿no? Finalmente, aunque no te guste lo que yo haya dicho o no les guste lo que hayan dicho, Ariel, igual hay que abordar los argumentos que cada uno tiene. De repente te parecen pobres, pero de repente sean poderosos. Y tú simplemente por tu prejuicio piensas que los suyos son malos o los míos son malos. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Esta es toda mi exposición y mi conclusión final. Muy bien. Dios les bendiga. Entonces, yo creo que el debate lo damos por terminado. Si hay alguna objeción, entonces yo creo que lo hemos terminado y lo terminamos, gracias a Dios, dándole gracias a todos y cada uno de los que se conectaron, pero sobre todo le damos gracias a Dios Todopoderoso porque nos da la oportunidad de exponer lo que creemos y por qué lo creemos, que es muy importante. En este debate pudimos ver a dos hermanos. Si ustedes me dijeran ahorita con toda libertad, yo sé que
yo no debo de decir, pero lo voy a decir, ¿por qué no? Aquí los que ganamos fuimos nosotros. Aquí no hay vencedores, ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos edificamos con todo lo que se expuso. Y si yo me dijeran, ¿quién ganó? Ganó Ariel, ganó Dani, ganamos nosotros. Yo gané, yo aquí tengo mis anotaciones y yo también me gustó mucho el debate. Le doy las gracias al hermano Ariel Cañete desde Uruguay, sí, hermano, desde Uruguay, sí, claro. Paraguay, perdón. Sí. Gracias por corregirme. Le damos las gracias al hermano que nos visitó aquí al canal de Arnold Portillo vía Strong desde Paraguay. Un cordial saludo y bendiciones a todos nuestros hermanos paraguayos y Dios les bendiga. Hermano Dani Tocayo, Dios te bendiga mucho a ti y a todos nuestros hermanos y amigos de allá desde el Perú, que hay que un día visitar. Allá está mucha vegetación y yo vivo acá en el desierto. Ya verá el contraste tremendo de vivir en un desierto y de ver tanto verde por allá. Entonces, venga a comer un cevichito. Cevichito, amén. No, bendiciones a todos. Hermano Arnold Portillo, le damos las gracias por habernos dado la oportunidad de poder transmitir y que este debate concluya de la manera cordial, despidiéndose ustedes de todos y cada uno de los que nos miraron. Y pues bien, se despide el hermano Ariel Cañete. Hermano, con toda confianza, despídase. Sí, bendiciones a todas las hermanas, a los hermanos, bendiciones a quienes van a mirar el debate, saquen sus propias conclusiones y que Dios siempre nos renueve el entendimiento y nos guíe a su palabra, porque acá estamos por Cristo todos, así que, como dijo el moderador, muy bueno, ganamos todos, así que bendiciones a todos. Gracias, muchas gracias. Hermano Dani Tocayo desde el Perú, díganos, hermano, ahí unas palabras para despedirse. Desde el país más hermoso del mundo, con la mejor gastronomía. No, que Dios les bendiga a todos, de verdad, muchas gracias por estar aquí viendo este debate. La verdad es que nosotros nos sentimos satisfechos cuando debatimos delante de un público. ¿Por qué? Porque el público se beneficia de lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es muy grato, el debatir no solamente entre dos personas, sino delante de un público, porque, bueno, no estamos literalmente delante frente a unas personas, pero sí muchas personas pueden ver este debate. Y yo creo que no se siente bien, ¿no? Que lo que uno se prepara, lo que uno estudia, espera que otras personas lo oigan, lo tengan presente. Y bueno, que Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo fuerte a cada uno de los que están viendo y también a Ariel Cruz, un abrazo fuerte. Y Montoya, muchas gracias por todo y un abrazo fuerte. De la misma manera, el hermano Arnold, una vez más, que Dios le bendiga. Arnold siempre dispuesto a apoyarnos con su canal. Bendiciones a todos. No, bendiciones a todos. Y hay un gran debate también que cuál gastronomía es la mejor, sino la mexicana o la peruana, la cual, déjenme decirle que la única gastronomía que tal vez le pueda ganar a México es la peruana. Se ha dado el dictamen, se tenía que decir y se dijo. Bendiciones a todos. Dios les guarde, nos pedimos unos de otros, más nunca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, de sus familias, y bendiciones. Y pues le dejamos los controles al hermano